él está trabajando. Todo Ahorita el venía de día. trabajar, sí. Sí, no, Sí. pues sí. Lo bueno que tu trabajo te da chance, Sí, sales a las 12:30. así Ya. es. Sí, 12:30 salgo y como a la 1 llego por ella y ya pues llego, la duermo y me pongo a hacer la comida. Sí, la duermes un ratito. Sí, la duermo Bueno, un sí, a ratito. esa edad todavía. Sí, ya se lo quiero quitar porque luego Sí. no se quiere dormir en la noche. Me Entonces imagino. por eso ya ahorita la traemos para allá para acá. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Dame un ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Dame un ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Dame un Le compartimos. O sea, ya ¿Yo está. tengo que hacer algo o solo? Sí, si gustas compartir en tu página o ya compartirlo hasta después, como tú Ok, gustes. lo voy compartiendo. Ya estamos al aire. ¿Sí? Ok, bueno. Pues buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Humanamente. El día de hoy tenemos a la maestra Alde, bienvenida. Gracias, Cari, muchas gracias por invitarme. Estoy de verdad muy agradecida contigo, con tu espacio, por pues permitirme estar hoy aquí. Gracias por ahora sí el tiempo y por venir, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a tocar un tema que es muy importante visibilizar, hablar con mucho respeto para pues primero para ti y para las mujeres que se puedan identificar. ¿Cómo decidiste el título? Pues precisamente de esa manera, visibilizar y concientizar, no solamente a las familias que han perdido un bebé, sino como sociedad. Yo te platicaba que durante las dos pérdidas yo tuve muchas situaciones que me lastimaban, comentarios de personas que a lo mejor no venían desde un lugar de quererme hacer daño o de hacerme sentir mal, pero al final como sociedad creo que nos hace falta esa empatía, esa sensibilidad. Y pues ese es mi propósito de estar hoy aquí, pues poder compartir mi historia y sensibilizar a aquellas personas que pues están del otro lado, ¿no? Claro. Que pues no les ha tocado esa pérdida, pero pues cómo podemos acompañar, qué cosas debemos o no debemos decir cuando una persona, pareja, matrimonio, familia está pasando por una pérdida. Sobre todo o específicamente hablo de pérdidas gestacionales, perinatales o pues incluso no ya de cualquier pérdida. Así es. A veces nos asusta, ¿no? El hecho de decir, pues no sé cómo acercarme. Y ahorita que tú mencionas, bueno, tratar yo desde mi lugar a hacer visible cómo nos gustaría que se acercaran esas personas. Porque a veces sí quieren, está la intención de acercarse, pero no saben cómo. En tu experiencia, ¿qué podrías decir? Fíjate que la primera pérdida que tuvimos venía después de un proceso de infertilidad. Mi hija mayor tenía 6 años, Isabela, cuando nosotros quisimos empezar a tener otro bebé, empezar a intentar tener otro bebé. Okay. Lo platicamos, dijimos, bueno, ya es tiempo, como que, no sé, surgió ese deseo, ese anhelo, exactamente. Y pues lo platicamos, pero no podía, de manera natural, no podía quedar embarazada. Empecé a ver diferentes médicos y cada uno me daba diagnósticos diferentes. Una amiga de mi esposo, que es química, le dijo, oye, si quieres, de realmente que tu esposa quede embarazada, llévala a Veracruz, a este doctor. Y así lo hicimos. Entonces nos sometimos a un tratamiento de fertilidad. Digo nos sometimos porque aunque yo era la que se sometía a los procedimientos, pues al final es parte de la relación, o sea, lo vivíamos los dos, el desgaste emocional,
el desgaste físico, el desgaste económico también, que de eso poco se habla. Y mientras pasábamos por todo esto, pues había muchos comentarios. Y repito, o sea, eran comentarios, pues, no sé, o sea, no eran comentarios con mala intención, pero eran comentarios que nos lastimaban. ¿Y para cuándo el otro bebé? Y ya Isabela ya está grande, ¿y cuántos años tienes? Entonces, yo sé que no venían desde de un lugar de mala intención. Sin embargo, son comentarios que a mi parecer, en mi experiencia, lo que yo he aprendido en estos años, son comentarios que no deberíamos de hacer porque al final no sabemos lo que está pasando la otra persona. Entonces, desde ahí viene pues el querer concientizar, el querer empatizar con las personas que han vivido esto. Claro, porque pues no sabemos las batallas que puedan estar viviendo y en ese momento también detenerse a explicar pues no es cómodo, así es, ¿no? Así es, sí, viví o sea, muchas situaciones, muchas preguntas incómodas y a veces no quería yo ni salir. Por ejemplo, recuerdo que en Navidad, fin de año, ¿sabes? Cuando te reúnes con la familia y yo sabía que iba a ser la pregunta de ¿y para cuándo el otro bebé? Ese tipo de preguntas, pues yo no las quería contestar, o sea, me sentía me sentía muy presionada y inventábamos, la verdad, al final inventábamos respuestas de ay no, ahorita no, ay no, la situación está muy complicada, pero por dentro llegabas a tu casa y pues sentías ese dolor. Después perdemos el bebé, después hacemos todo el tratamiento de fertilidad, quedo embarazada y a las 4 semanas aproximadamente pierdo el bebé y fue un duelo ¿cómo te puedo decir? Fue un duelo en secreto, fue un duelo solitario. No sé por qué razón los duelos gestacionales son poco hablados. Te sorprendería de verdad la cantidad de mujeres que me escribieron de yo pasé por esa situación y tampoco se la dije a nadie. Yo también perdí un bebé y no se lo dije a nadie. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se vive en solitario ese duelo gestacional? ¿Crees que desde la vergüenza o desde qué emoción crees que es? También el no dar explicaciones, el no dar muchas explicaciones de que tú te llegas a sentir culpable. De por sí las mujeres nos culpamos todo el tiempo de todo, siento yo. Entonces el sentirnos culpable de qué hice yo o qué estoy haciendo mal yo para no poder tener ese bebé, qué pasó en esa situación. Entonces todavía de que estás viviendo ese dolor, esa culpa, esa frustración, todavía el tener que estar dando explicaciones. Después, te digo, vinieron otros comentarios. Cuando me atreví a contar, perdí un bebé, pasé por esto, los comentarios eran como, pero va a venir otro. ¿Y cuántas semanas tenías? 4. Ay, no, estaba muy chiquito. O creo que solamente eran células de sangre. Y yo no decía nada, ¿sabes? Solamente dentro de mí yo decía, es que no eran células, o sea, era mi bebé. Claro, era mi bebé. Todo, o sea, el proceso detrás, ¿no? Así que compartes. Sí. Así es, o sea, para mí no era simplemente desechos, era mi bebé el que estaba ahí. Y pocas personas entendían eso. O más adelante van a venir otros bebés y yo hoy les digo, o sea, no hay otro hijo que supla al hijo que tú perdiste. Claro. Es verdad que van a venir otros bebés, o sea, es verdad que vienen otros hijos, es verdad que yo tengo otras 2 niñas, pero esos bebés que yo perdí tienen su lugar y son importantes y son especiales y nada ni nadie los va a suplir. Y existieron y nombrarlos. Así es, sí. Así es. Yo decía en mi video, cuando mi bebita cumplió 6 meses de fallecida, yo decía que a veces es un tema tabú. Anteriormente creo que se enterraba bebé y se acabó la plática y a veces las demás generaciones no sabían que existió ese bebé. Y a mí en terapia, en una terapia de tanología, que es la que yo llevo, a mí me explicaban la importancia de darle su lugar a ese bebé, de hablar en la familia de ese bebé. Mis hijas hablan de Lucía porque es su hermana, o sea, saben en qué lugar está, no es un tema tabú, podemos hablar siempre de ella, podemos llorar de ella, igual del otro bebé también, porque siento que es parte de enseñarles a los niños cómo procesar los duelos, porque a veces es algo de lo cual
no le damos importancia. Es un niño, no se da cuenta. Es un niño, se le va a pasar, al rato se le olvida. Y no, llegan adultos y no saben cómo trabajar las pérdidas, porque desde chiquitos no se les enseñó que hay pérdidas, que hay duelos que se tienen que atravesar. Y nombrar. Y a veces te escucho y es como comprarle cosas también. Es otro sustituto, ¿no? Que, como dices, lejos de ayudar, hace que huyamos de nuestras emociones ya siendo adultos, que nos asusten. Así es, sí, exactamente. Yo creo que, bueno, no tengo yo como tal el derecho, ¿verdad?, de hablar de las emociones de mi esposo, porque pues él las vive de una manera diferente, pero sí es muy importante para mí mencionar y comentarle a las mujeres que están pasando por esto, que los hombres viven su duelo de una manera diferente al que lo vivimos nosotros. Porque mi esposo cayó en eso, o sea, en lo que tú dices de comprar, de suplir, de dar, ¿sabes? Para que no sufras, para que no sientas esa tristeza, mientras yo soy la parte fuerte, yo soy la que sostengo, pero ellos también están viviendo un duelo, también están atravesando un dolor, y la sociedad, o sea, la misma sociedad les ha enseñado a, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser el soporte, y en qué momento somos nosotros el soporte de ellos. Y ahí viene mucho el alcoholismo, por ejemplo, se refugian en situaciones que luego dicen, no lo estaba haciendo y ahora lo empezó a hacer, ¿no? Así es cuando siento yo que los duelos no son tratados como tienen que ser, o no llevas las etapas del duelo como tienen que ser. Platicaba con mi esposo de que a veces nos saltamos las etapas del duelo, y una de las etapas del duelo, por ejemplo, es el enojo, y pocas personas entienden eso. Yo, para mí ha sido muy difícil tocar este tema, ya lo hemos platicado de mi enojo hacia Dios, ¿sabes? Porque hay un tema también de una fe cristiana, entonces para mí es muy difícil hablarles y decirles, ¿saben que yo también me enojé con Dios? Porque a veces tenemos a las personas y decimos, ay, ¿cómo es posible que Ale se llegue a enojar con Dios? O sea, si es una persona así o así, va a la iglesia, pero somos humanos. A veces se nos olvida eso, o sea, al final somos seres humanos y también sentimos. Y yo creo que si nos enojamos con Dios es porque de alguna manera hay una relación de que sabemos que de Él dependía todo, ¿no? Y al final pues fue su voluntad no hacerlo, pero sí llegamos a sentir ese enojo, y es humano también. Es válido expresarlo y no contenerlo, porque si lo contenemos, ¿qué crees que puede pasar? Yo creo que más adelante, en algún punto, va a estallar. Con otra persona, de otra manera. Así es, ¿no? así es. Lo que no se trabaja o se vuelve a repetir o en algún momento va a estallar. Te enferma, ¿no? Así es. El transitar este duelo, este segundo duelo, para ti es diferente al primero, ¿por qué? Sí es muy diferente. Yo he platicado con muchas personas que yo no minimizo ningún duelo. Incluso hay personas que han perdido a sus animalitos y yo considero que es válido. Y yo les doy ese valor a esa pérdida. Claro. Porque no significa que su pérdida valga menos que la mía. Simplemente es diferente la pérdida. Pero al final cualquier pérdida duele. La diferencia entre una pérdida y otra, en mi caso, es el tiempo de gestación. Mi primer bebé tenía 4 semanas. Sin embargo, desde que yo lo deseé, lo anhelé, entra en tu corazón. O sea, tú te vuelves mamá desde el momento en que lo anhelas, desde el momento en que lo deseas. Yo quiero compartirte que los 10 de mayo yo felicito a aquellas mamás que yo sé que perdieron a su bebé y no lo tienen en brazos y no son mamás de otros bebés, pero yo las felicito porque al final son mamás. Y son mamás que no se visibilizan, pero perdieron un bebé. Claro, entonces, lo tienen en su corazón, en su mente. Así es. Entonces, esa es la diferencia. Con Lucía, que pudimos nombrarla, que supimos el sexo de mi bebé, pues estaba el tiempo. Entonces, pues sí, claro que es mucho más doloroso. Ya casi el embarazo llegó casi a término. Tuvieron que sacarla antes por el diagnóstico que ella tenía, pero llegó casi a término, pues pude sentir sus movimientos, o sea, pude llevar un embarazo, así que sí, el dolor es diferente. ¿Cómo cambió ese diagnóstico tu vida? Tú titulaste ese tema del programa de esta manera, ¿cómo lo cambió? Quiero contarte como desde el principio, claro. porque creo que lo cambió
desde el momento en que yo vi la prueba de embarazo positiva. Desde ahí lo cambió. Y es muy difícil abrirte, es muy difícil verte vulnerable por miedo a ser juzgada, porque realmente, pues no sé si todos, pero a mí me da un terror a veces ser juzgada y eso es lo que me impedía muchas veces hablarlo con claridad. Pero si mi testimonio le va a ayudar a alguien que está de aquel lado, pues por eso lo quiero hacer. Yo tenía a Marianita de 1 año y medio. Mariana nace en octubre y yo me entero que estoy embarazada en febrero. Y yo le daba lactancia materna exclusiva a Mariana. O sea, esto significa que no había fórmula, tomaba completamente mi pecho día y noche. Y para mí la lactancia ha sido un reto, de verdad. De las dos chiquitas ha sido un reto. Lo hago de verdad por amor a ellas, pero me cuesta demasiado la lactancia. Entonces estaba en un momento muy complicado. O sea, yo muy trabajaba cansado. Yo trabajaba y daba lactancia, Mariana quería estar toda la noche pegada, entonces de repente empiezo a tener como un desbalance hormonal, empiezo a ir con doctores aquí en Cosamaloapan y uno de los doctores me dice, ¿sabes qué? Posiblemente es cáncer. Entonces digo, cáncer, me decía cáncer y tenemos que intervenirte y sacarte el útero. Entonces yo le dije a mi esposo, ok, si esto es cáncer, entonces vámonos a Veracruz con los doctores que me atendieron en el embarazo de Mariana, con los cuales ya tenía más confianza, para ver qué pasa. Entonces empiezan a checarme, a revisarme, no había bebé, yo me hacía pruebas de embarazo, salían negativas, prueba de orina salía negativa, prueba de sangre salía negativa, me empiezan a dar medicamento para regular mi ciclo menstrual y me dan ese medicamento y no logra llegar mi menstruación. Entonces me dice la doctora, regresa, vamos a volver a hacer otro ultrasonido porque pues esto está raro. Regreso, pero antes de regresar, le digo a Alfonso, ya es mucho tiempo, me voy a volver a hacer otra prueba de embarazo. Me hago la prueba de embarazo muy temprano, un día muy temprano. Él ese día se tenía que ir a trabajar muy temprano. Me hago la prueba de embarazo y sale positiva. Entonces, recuerdo perfecto que agarré la prueba y se la aventé y le dije, te dije que estaba embarazada. O sea, algo dentro de ti ya sabías. Sí, okay. Sí, porque conozco mi cuerpo, o sea, ya llevaba pues 3 embarazos, entonces conozco, pues uno como mujer conoce su cuerpo, entonces se lo aventé, me fui a la sala, me puse a llorar, me abrazó, me dijo, mira, lo vamos a solucionar. Él también estaba en shock. Y aquí es el primer punto donde yo quiero decir cómo cambió mi vida. Cambió mi vida en entender que no importa en qué momento llegue tu hijo o tu hija o tu bebé. Lo último que tú debes de hacer es rechazar a ese bebé. ¿Sabes? Porque con el tiempo todo se va acomodando. Sale, o sea, llega el dinero, se acomoda, la familia lo acepta, no sé, la situación que estés viviendo. Pero ese rechazo que tu bebé llega a sentir, nunca lo vas a poder cambiar. A veces no sabemos por qué nuestro hijo adolescente es tan rebelde. A veces no sabemos por qué nuestro hijo chiquito es tan inquieto. Pero hay una conciencia desde que ellos están dentro de la pancita. O sea, y hay estudios que lo dicen. Y yo rechacé a esa bebé. No rechacé a la bebé, rechacé el embarazo por el momento en el que yo estaba viviendo. Y desde ahí te puedo decir que fue la primera enseñanza que Lucía me dejó, a no rechazar las bendiciones, porque al final todo se acomoda. Al final Dios abre el camino para que todo se vuelva a acomodar. Si yo volviera a estar nuevamente en esta situación, sin importar cómo estuviera nuestra situación, yo te aseguro que no volvería a rechazar un embarazo. Y es lo primero que yo quisiera compartirles. Abre tu corazón, abre tu mente, al final todo se acomoda. Por algo llega, ¿no? Así es. Y justo en el momento que tiene que llegar. Así es. Todas las cosas siempre nos ayudan a bien, todas las cosas siempre nos enseñan algo. Y pues esa fue la primera lección. Después vamos con la doctora, confirmamos el embarazo y empezamos, era un embarazo normal, era un embarazo sano.
¿En ese punto tú ya lo empezabas a recibir o todavía había miedo? No, ya lo había aceptado. Okay. Ya había aceptado el embarazo. Sí había miedo porque Mariana era muy chiquita y tuve que quitarle el pecho de manera abrupta. Entonces, pues ahí estrategias buscando y se lo tuve que quitar de manera abrupta. No sabíamos cómo nos íbamos a organizar y ya sabes, de esas veces que te pones a sobrepensar qué voy a hacer, y al final yo creo que cuando tú tienes que cruzar ese puente, pasa, ¿sabes? Lo solucionas. Pero en ese momento se nos vino una ola de ansiedad y de temor encima, pero de alguna manera ya lo estábamos aceptando, ya estábamos como más conscientes de esto, o sea, somos adultos, nosotros también, o sea, esta bebé no pidió venir, nosotros pues propiciamos esto, entonces pues bueno, vamos a aceptarlo de la mejor manera. Y justo sí, cuando ya lo habíamos aceptado, íbamos a checar el sexo de la bebé, íbamos a checar qué sexo tenía y empiezan a revisarme. La doctora que yo veo se llama Jennifer Vega. Más adelante voy a decir por qué menciono su nombre, porque ella y el otro médico fueron ángeles que Dios me puso en mi camino y siempre se los voy a agradecer. Me empieza a revisar y ella es una doctora pues como muy simpática, muy alegre, muy amena, siempre la consulta, pero yo ese día la vi preocupada, la vi tensa, la vi diferente, pero mi esposo estaba como muy emocionado por saber el sexo del bebé. Entonces, siento que él no lo veía, pero uno como mujer siempre percibe más las cosas. Yeah. Entonces me empieza ya a revisar y yo veía como su cara de preocupación, no hacía tantas bromas y de repente me dice, ¿sabes qué? Voy a ver al doctor David, ahorita regreso. Entonces, tardó muchísimo tiempo, muchísimo. Y yo sentía que algo había mal, pero no le quería decir nada a mi esposo. Cuando ella llega, entra el doctor David como muy acelerado, se sienta en la máquina y me dice, Ale, los planes cambiaron. La bebé aparece, bueno, no, en ese momento no me había dicho el sexo del bebé quedó como de lado, porque en ese momento fue cuando nos dieron el diagnóstico. Me dice, parece que tiene como una bolita aquí, en su cachetito. Me dice, entonces de primer momento, olvídate, no va a haber parto, necesito que empecemos a checar esto. Me pasan a otro espacio con otras máquinas, otra tecnología que el doctor se llama David Basurto Díaz. Él tiene una muy buena tecnología en Veracruz. Me empiezan a revisar y me dice, ¿sabes qué? No logro ver lo que el bebé tiene. Necesito que te vayas a Ciudad de México a hacer una tomografía. Entonces, para mí fue un impacto porque le dije, ¿cómo? A ver, Ciudad de México, tomografía, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto me suena muy delicado. Me dijo, es que no te quiero espantar, no sé lo que es. Y yo le dije, doctor, pero es que usted tiene unos aparatos de primer mundo, así. Sí, pero no logro ver. Entonces, salgo de la consulta, le marco a mi mamá, le digo, por favor, necesito que me apoyes, vete conmigo a Ciudad de México porque me tengo que llevar a las niñas. Y llega mi mamá, mi papá y nos vamos a Ciudad de México lo antes posible. Para esto me había dicho el doctor, vamos a ver necesito que te hagas la tomografía y veas a un cirujano pediatra. El doctor Alex Peñarrieta, que trabaja en tal lugar, y de verdad que era demasiada información para mí. Demasiada. Empecé a sentir que esto era más delicado de lo que el doctor me estaba tratando de decir, pero siento que ellos no me querían preocupar de más. Entonces me hago la tomografía, llevo los estudios y me dice el doctor, Ale, lo que tu bebé tiene es muy grave. Y parte de esa conversación no la tengo registrada porque me disocié. O sea, bloqueo total. Me fui. Recuerdo que él me dijo que lo que ella tenía era un teratoma epignatus, así se llama lo que ella tenía, teratoma epignatus. Me dijo, solamente hay un caso registrado en todo el país y el segundo caso es tu bebé. Nos explicó lo que significaba esto. Era un tumor que estaba creciendo de adentro hacia afuera.
ella todo el tiempo mantuvo su boca así, abierta, porque el tumor salía de su boca. Había dos opciones, que lo tuviera en base craneal o en el paladar. Base craneal era que el tumor tiene como una ramificación y esas ramas estuvieran sujetas a su cráneo, o que lo tuviera en el paladar. Si lo hubiera tenido en el paladar, tal vez hubiera sido más fácil, porque estábamos hablando de un paladar hendido, reconstruir todo el paladar, toda esta parte de la boca, y digamos que no iba a ser tan grave. Pero si era base craneal, había que abrir la cabeza a la mitad, abrirla completamente para hacer cirugías reconstructivas. Y esas cirugías no nada más iban a ser como por dentro, sino también incluían su cara, todo lo que era su cara, su mandíbula. La tomografía no era muy visible porque pues era una bebé y se movía, entonces había muchos comentarios. Algunos doctores decían que el teratoma se estaba comiendo la mitad de su cara, o sea que mi bebé iba a nacer sin su cara. Otros decían que no, que solamente estaba hacia afuera. Entonces otra de las cosas que el doctor Alex nos dijo es que el primer bebé se había salvado. Ellos habían hecho esa cirugía. Okay. Pero ese bebé, en un mes, sus papás se habían llevado más de $1,000,000 entre la hospitalización y faltaban las cirugías de reconstrucción. En ese momento, yo ya me disocié. Ya ahí, ya no supe nada. Solamente cuando regresé, escuché que Alfonso dijo, ¿cuánto cuesta eso? Algo así. Y yo les platicaba una vez en la iglesia donde yo asisto, que la mamá siempre está pensando en su bebé. O sea, yo 100% mi bebé, ¿cómo está? ¿Le duele? Eran las preguntas que yo hacía. Y el papá es, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a resolverlo? Sí. Y yo tuve la bendición de poderme soltar en mi familia, en mis suegros, en mis papás, en mi hermana y en mi esposo. O sea, yo tuve la bendición de poderme soltar en ellos. Pero yo sé que hay muchas mujeres que les toca vivir eso solas, que les toca afrontar la maternidad solas. Toda la responsabilidad, ¿no? Así es, toda la responsabilidad. Y pues intentamos hacerlo por la vía privada. Pensamos en cada miembro de la familia, mis suegros, mis papás, mi hermana, todas las personas que conocían, que eran familiares, intentaron poner un granito de arena de yo te pongo tal cantidad, yo tal cantidad. Y es algo que nunca se me va a olvidar, nunca, porque nunca dudaron en desprenderse de sus bienes para solucionar este tema. Pero mis doctores en Veracruz me dijeron que cuando hay una situación de esta magnitud, no hay dinero que alcance, porque podíamos pagar la hospitalización, pero si después se necesitaba las cirugías reconstructivas, ya no íbamos a tener de dónde agarrar. Entonces me dijeron, lo mejor es que te vayas al hospital 20 de noviembre, que está en Ciudad de México. Por mi trabajo yo tenía acceso a ese hospital. Okay. Sin embargo, como es un hospital de alta especialidad, o sea que solamente atienden casos pues muy, muy delicados, no era tan fácil entrar. Pero ahí es donde entran mis doctores, el doctor David y la doctora Jenny. Ellos tenían contactos allá y ellos me abren el camino, con ayuda de Dios, me abren el camino, y es como yo de una manera muy rápida, muy fácil, logro entrar a este hospital. De verdad, de una manera que solamente, o sea, quien ha intentado entrar ahí me puede entender. Incluso mi mamá me decía, hija, es que es muy difícil entrar ahí, pero pues si ellos te van a ayudar, pues yo creo que sí se va a poder. Pero sí había cierta duda de lo complicado pues que es esos temas, ¿no? Porque pues se involucran muchos temas. Pero gracias a Dios. ¿Había la especialidad? Sí, de hecho, por el tumor que Lucía tenía, solamente podía ser atendida en un hospital de tercer nivel. Y ese era el hospital 20 de noviembre y otro hospital que era particular. No podía ser en un hospital diferente por la situación que esto requería. Conllevaba. Así es, entonces llegamos al hospital. Antes
antes de irnos, yo te platicaba que habíamos organizado un viaje. Era el viaje de mis sueños, de verdad. Y lo organizamos desde antes de que yo supiera que estaba embarazada. Me voy a ese viaje y ahí también surgió una publicación que hice en Facebook, porque la gente, sin conocerme y sin ninguna maldad, de verdad, porque no había maldad ahí, me hacían comentarios que de verdad me dolían demasiado. Mi pancita era una panza de gemelos. En ese momento que yo me fui a Cancún, era una panza de gemelos, porque el tumor obstruía la boca de la niña. O sea, ella estaba así y el tumor lo obstruía. Entonces, ella no podía deglutir el líquido amniótico. Los bebés tragan y lo desechan por la orina. Pero al tener tapada su garganta, pues no podía deglutir, y ese líquido se me iba acumulando. Por eso yo hice una pancita muy grande, o sea, una panza enorme. Y yo recuerdo que las personas me veían y me decían, ¿cuántos meses tienes? O sea, si coincidíamos en actividades o en restaurantes, ¿cuántos meses tienes? Ya les decía yo las semanas. De verdad, hasta se llevaban las manos a la boca de, no puede ser, está grandísima tu panza. Y yo me regresaba llorando. Y yo le decía a mi esposo, es que no se imaginan que sus comentarios me recuerdan a mí el problema de ella. O sea, el que me digan, está tan grande tu panza, es un constante recordatorio de que algo está mal ahí. Y por más que yo quisiera disfrutar, recordaba que algo estaba mal ahí. Tratamos de verdad de disfrutar ese viaje. En algún momento lloré y dije, ay, ¿por qué me toca esta situación en este viaje? O sea, es el viaje que tanto planeamos, el viaje al cual yo quería venir desde hace años, el lugar en donde yo me quería hospedar. Y después, hoy de verdad agradezco mucho que hayamos ido los 5, porque yo digo, aunque vean 4, mi familia es de 5. Y yo agradezco mucho habérmela llevado ese viaje. Y cuando yo vuelva a regresar, yo voy a decir, ay, mira, Lucía vino, de alguna otra manera vino. ¿Y sabes qué? Fue el único momento donde mi chiquita sintió a su mamá feliz. Porque todo el embarazo fue llorar, ansiedad, tristeza, miedo. Pero en ese viaje tuvo una mamá feliz. Y yo agradezco mucho. O sea, de verdad, como lo puse en una publicación, fue el viaje que salvó nuestro 2025 y que nos dio ese respiro que necesitábamos, porque ya en ese momento ya era demasiada la presión que teníamos encima. ¿Cuántos meses tenías? Ahí tenía 7 meses. 7 meses más o menos. O sea, es que ves que lo llevan por semanas, pero eran 7 meses. De ahí nos regresamos a Ciudad de México. Me quiero a ir un poquito atrás porque te quería hacer un comentario, porque siento que es algo que pueden vivir muchas parejas y quiero que sepan que es normal. En situaciones así, cuando hay un diagnóstico de un bebé o cuando hay una pérdida, la relación en el matrimonio se tensa mucho. ¿Sabes? Yo ya no sabía con quién desquitarme y lamentablemente mi matrimonio, o sea, él era como donde yo descargaba todo, era mi enojo, mi frustración. Ya después era el abrazo, el perdóname, estoy muy estresada, estoy muy preocupada, el yo también, pero vamos a salir adelante. Alfonso es una persona muy positiva, afortunadamente hacemos ese balance, porque yo soy súper negativa y él es siempre muy positivo, siempre muy para adelante, siempre vamos a echarle ganas, sí se puede, y yo siempre el peor panorama. Entonces en ese momento la relación estaba muy tensa. O sea, no hablo de que hablamos de divorcio ni nada de eso, sino que como pareja estábamos muy desgastados emocionalmente. Y ese viaje de verdad nos unió demasiado, nos ayudó. Yo tenía dolores insoportables en la cadera por el tamaño de mi pancita y él siempre fue muy paciente. Si yo pudiera decirle algo a los hombres que me escuchan, es eso: empatía para sus esposas, paciencia para sus esposas, no solamente si no hay un diagnóstico de por medio, o sea, simplemente el embarazo en sí. Todo el reto que es. Exactamente, es complicado y pocos hombres entienden eso. Los cambios físicos, hormonales, el desgaste emocional, las hormonas.
Entonces, de verdad que el mejor regalo que le puedes dar a tu esposa en un embarazo es eso, tu amor, tu empatía, tu tiempo, sobarle la espalda. Ay, sí, empatizar con lo que ella está viviendo. Así es, así es. Entonces de ahí pues nos vamos a Ciudad de México. Yo le decía a mi esposo hace rato, qué bueno que nos fuimos primero a Cancún, porque si yo me hubiera ido primero a Ciudad de México, no me Ya hubieran no. permitido regresar. Ya no me permitieron regresar, tuve que hacer todos los ajustes de mi trabajo, los tuve que hacer por teléfono. Afortunadamente, pues me tocaron jefas hermosas como seres humanos, empáticas, entendieron perfectamente la situación. Entonces, pues se hizo todos los ajustes por allá. Y empezamos desde que llegué a Ciudad de México, internada, con procesos pues médicos muy complicados. eh, Ese proceso me lo voy a saltar un poquito porque fíjate que puedo hablar del tema de mi bebé, pero el tema que yo viví como paciente me cuesta mucho. Okay. Yo considero que generé un trauma. Sí. Generé un trauma porque, no sé, yo regresando ya cuando estaba acá en mi casa, cerraba los ojos y escuchaba la camilla al lado de mi cama. Y ahí fue donde yo descubrí o me di cuenta que se me había generado una especie de trauma que es muy normal. O sea, yo lo aprendí en la terapia, el estrés postraumático es muy normal, pero aún me cuesta mucho hablar de esa parte. Claro. Entonces, pues me voy a saltar un poquito eso y continúo con el tema de mi bebé. Ahí me siguieron haciendo pues todos los estudios. Siento que cada vez que me hacían un ultrasonido era más grave, era más grave. Empezaron a consultar médicos de otros países que habían tenido esos casos, pero nunca habían visto un teratoma tan grande como el de mi bebé. El teratoma llegó a pesar casi lo mismo que mi bebé. En los últimos ultrasonidos se veía como ella abrazaba el tumor. O sea, ella estaba como en esta posición y ella ya abrazaba el tumor de lo grande que era. Hubo muchas situaciones en el hospital. Al final eran situaciones que se disculparon conmigo, y esto es muy importante para mí mencionarlo, porque no había un protocolo. No había un protocolo de cómo el hospital tenía que manejarse ante esas situaciones. Porque era la primera vez, ¿no? Era la primera vez para ellos. Entonces, por eso hubo muchas inconsistencias que pues no estuvieron bien, pero siempre ellos tuvieron la humildad de reconocer que no sabían cómo manejar la situación. La primera vez nos dicen que mi vida ya se estaba poniendo en riesgo. Me dijeron, mira, tu vida ya está corriendo riesgo. Cuando yo les empiezo a platicar que yo tenía 2 niñas esperándome en casa, ellos empiezan como a tener un poco de ansiedad, preocupación, nerviosismo, porque nos metían como a una sala de médicos y estábamos en las reuniones, y entonces todos empiezan a mirar y es como, ok, como que siento que giraron la atención hacia mí. O sea, la paciente era mi bebé, pero en este momento giramos la atención porque hay una mamá y hay 2 niñas más que las están esperando. Y yo constantemente les decía, es que tengo mucho miedo. O sea, tenía incluso hasta miedo de que pensaran que yo era una mala mamá con Lucía. ¿Por qué? Porque yo les decía, es que me tienen que decir qué tan en riesgo está mi vida, porque yo también tengo 2 bebés allá. Ahí fue cuando ellos me entendieron, de decir, ok, la mami tiene miedo porque también están 2 chiquitas allá esperándola. Entonces yo estaba dividida entre mi hija que tenía en mi pancita y mis 2 niñas que estaban allá. O sea, yo podía dar mi vida por mi hija que estaba en mi pancita, pero y las otras 2 se quedaban sin mami. Claro. Entonces era una situación complicada, y creo que eso a ellos les dio un panorama más amplio de decir, ok, no podemos descuidar a mamá, tenemos que también tratarla como una paciente prioridad. Okay. Y ahí se hizo como un nuevo protocolo, y ahí surgió la idea de los doctores de interrumpir el embarazo. ¿Estamos hablando de los 8 meses o de...? Sí, más o menos, porque yo transcurrí pues varias semanas ahí dentro del hospital, en lo que me hacían estudios, me tenían que tener en observación, todo el tiempo la estaban monitoreando a ella para que
no hubiera una ruptura de membranas, perdón, que se me fuera ya a venir, porque eso sí iba a ser fatal para ella y para mí. Por eso yo ya no podía salir del hospital. Okay. Todo ese tiempo, pues mis hijas estaban en Ciudad de México con mis papás, y yo estaba en el hospital con mi esposo. Entonces me hicieron estudios, me dijeron, ya esto está muy complicado, se está poniendo en riesgo tu vida, tenemos que sacarla y necesitamos que nos hagas una carta donde donde ustedes como papás nos soliciten la interrupción del embarazo. Entonces ahí entra otro tema. Yo les decía, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso, el único que decide sobre la vida es Dios. ¿Cómo vas a poner a una mamá a decidir sobre la vida de su bebé? Pero al ponerme las cosas sobre la mesa siento que no nos dieron opción. Entonces empezamos a redactar una carta donde solicitamos la interrupción de la bebé. Yo seguí en Ciudad de México, tuve que hablar con una psicóloga que era especialista en ese tipo de casos, para poder despedirme de mi bebé. Le hicimos una despedida, cada quien le leyó una carta. Fue un momento pues triste, fue un momento doloroso, pero fue algo que necesitábamos hacer y es algo que yo recomiendo siempre, darle un cierre a todos los procesos que vivimos, darle un cierre de la manera que tú quieras. Para nosotros era una manera de despedirnos de ella. Cada quien, hasta mi hija más chiquita participó, pintamos mi pancita, compramos pintura, hicimos hay una despedida muy bonita. Al otro día me internan, ahí es donde te digo que entra el estrés, porque yo temblaba, o sea, temblaba desde la quijada hasta los pies, temblaba todo el tiempo. Mi esposo, las enfermeras, los camilleros, para mí se merecen el cielo, de verdad. ¿Te contuvieron? Muchísimo, muchísimo. Yo ahí cambié el concepto que tenía del sector de salud público. Cambié completamente mi forma de pensar. Las enfermeras de verdad me trataban con una empatía, con un amor, con un cuidado que yo no te puedo explicar. El camillero, o sea, mi esposo llegó un momento a desesperarse y me decía, por favor ya cálmate, porque si no, no te van a poder intervenir. Y él decía, no, tranquilo, sabes, ha vivido tantas cosas que todos aquí entendemos lo que ella está pasando. Entonces me meten y estaban a punto de meterme al quirófano. La mitad de mi cuerpo quedó adentro y la mitad quedó afuera. Y de repente se va la luz y todos, ¿qué pasó? Me regresan a la sala de espera y me dice una enfermera, Mónica, que siempre la voy a llevar en mis oraciones, es de verdad un ángel para mí, Mónica. No sé si un día vea esto, pero si un día ve esto, quiero que sepa que cambió mi vida. Mónica cambió mi vida y le agradezco por haber estado ahí siempre sosteniendo mi mano. Y me dice, te voy a decir algo, chiquita, me dice, nunca, en este hospital nunca se había ido la luz, así que confiemos que todo esto tiene un porqué, me dijo, y que todo esto está controlado por Dios. Entonces el doctor que me iba a operar ese día dijo, yo no la voy a operar, porque si se vuelve a ir la luz, yo no me hago responsable, es una cirugía de alto riesgo, así que no voy a operarla. Me regresan y me programan para el día siguiente. ¿Pero te habías logrado nivelar de los temblores? Sí, gracias a las enfermeras. Me pusieron aceites, me pusieron música relajante, me enseñaron a respirar, porque ya en esa salita ya no entraba mi esposo, nada más entraban ellas. Y estuvieron todas ahí, me sobaban, me acariciaban. Así fue como logré nivelarme. Me ponían unos audífonos para que yo no escuchara los ruidos del hospital y estaban como muy al pendiente de mí. Nunca me dejaron sola. O sea, yo sentía que estaban ahí mis hermanas, mis mamás, no sé, todo, de la familiaridad y el amor con el que me trataron. Y me regresan otra vez, al día siguiente otra vez. Esa noche no pude dormir y también esa noche es algo que tengo todavía aquí, lo sigo trabajando, pero la culpa de esa noche no podía, porque para mí era la última noche de mi bebé. Y en lugar de hablarle, en lugar de tratarla de, pues no sé, decirle cosas bonitas, yo me la pasé llorando. Estaba tan concentrada en el miedo,
en el miedo de lo que me iban a hacer que en hablarle a ella. Pero lo comenté en un video y lo vuelvo a comentar. A veces como mamás apenas si estamos para nosotras. A veces si nos podemos sostener nosotras, ¿saben? En una separación, o sea, por ejemplo, en un divorcio, en una separación, a veces estás solamente para contenerte a ti. ¿Cómo logras contener a otras vidas, otros chiquitos, si apenas puedes estar para ti? Y yo estoy aprendiendo a perdonarme esa parte porque yo sentí que no pude estar para ella, pero de verdad no podía estar ni para mí, o sea, no podía con la ansiedad. Yo quería salir corriendo, mi esposo se quedaba dormido en el sillón así, y yo empezaba a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo huyo de aquí? O sea, como si yo estuviera loca, que ¿cómo huyo de aquí? Me quiero ir, me voy a arrancar esto. Empezaba a querer salir. Evitar ese momento. Y aparte era tu primer cesárea, ¿no? Sí, era También la primer cesárea, miedo, sí. así es. Y me habían hecho muchos procedimientos muy dolorosos, como el amniodrenaje, que fue un proceso muy doloroso. Creo que es de las cosas más dolorosas físicamente que he sentido. Entonces yo ya tenía mucho miedo de lo que podía sentir. Entonces, pues esa noche no pude estar para mi bebé. Sentía, o sea, básicamente sentía que yo la estaba llevando al matadero. O sea, no encuentro otras palabras. Yo decía, es que la voy a matar, la voy a matar. Entonces, para mí era ese pensamiento toda la noche. Entonces, al otro día, se supone que ya iba a ser, seguimos con la interrupción del embarazo. Llega la hora de mi cesárea, yo seguía igual temblando, el mismo proceso, temblaba pero completamente, o sea, no podía dejar de temblar, era incontrolable lo que yo tenía. Igual me vuelven a tranquilizar, pero pasaron horas, Cari, horas, o sea, me extendería aquí diciéndote lo que vivió mi mamá en ese tiempo, lo que vivió Alfonso en ese tiempo, o sea, ellos creían que algo me había pasado, porque en su cabeza yo estaba en el quirófano. Okay. Para ellos yo estaba en el quirófano, pero yo todo el tiempo estuve en la sala de espera. Me tuvieron todo ese tiempo y de repente veo un grupo de doctores venirse hacia mí y atrás de ellos venía Alfonso. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces me dicen, Ale, un consejo de bioética del hospital se enteró de tu caso y por las semanas de gestación del bebé no podemos interrumpir el embarazo porque tiene derecho a la vida, tiene derecho a ser atendido como un paciente. No tenemos derecho nosotros a quitarle la vida. Wow. Y yo sonreí, o sea, de verdad, di gracias a Dios, dije gracias porque al final pedíamos que fuera su voluntad, no la nuestra. Yo sigo creyendo que Dios es el único que tiene derecho a quitar la vida. Y yo me solté en ese momento. De hecho, yo sentí que a lo mejor mi esposo iba a estar un poco cansado porque el tema del hospital es cansado. Y yo dije, a lo mejor él ya quería interrumpir el embarazo, llevárnosla a descansar, pasar este duelo. Pero cuando yo lo volteo a ver, volteo así y veo su cara llorando, feliz. Y me dijo, esto era lo que tenía que ser. Así tenían que ser las cosas. Me dan de alta y nos quedamos en Ciudad de México otras 2 semanas, me parece. Me estuvieron igual monitoreando, poniendo medicamentos para que maduraran sus pulmones y prepararla, porque sabíamos que iba a ser un parto prematuro, pero para poder prepararla. Llega, y ahora sí, pues llega el momento de la cesárea. Ahí fue donde el hospital se acercó conmigo, el equipo de bioética, me piden una disculpa, pues por todos los inconvenientes, me explican que es válido, no había un protocolo, no había cómo atender a una bebé con un teratoma que nunca había pasado en ese hospital y era el segundo en el país. Entonces yo pues trato de empatizar con ellos, decir, ok, pues sí, pasé por todo esto, pero también ustedes pues están dándome lo mejor que pueden y lo mejor que tienen. Mandaron a pedir herramientas de diferentes lugares, no de aquí de México porque no las sabía. Y cada especialista que iba a atender a mi bebé, me explicó lo que iba a hacer. O sea, pasó, la verdad sus especialidades no las conozco, o sea, no las recuerdo, pero cada uno pasaba y me decía, señora, o sea, de verdad, con tanto respeto, con tanto amor, señora, me presento, soy el doctor tal, tengo tal especialidad y esto es lo que yo le voy a hacer a su bebé. Y esta es mi parte. Iban a ir por fases. Entonces, cada fase me la iban explicando y todos me decían, hay menos del 1% de probabilidades. Pero yo creo que como mamá
te bloqueas. O sea, yo me bloqueé, yo para mí, yo decían 1% y yo decía 100% de probabilidades de vida. O sea, yo para mí era así, sí va a vivir. O sea, 100% de probabilidad de que va a vivir. Y mi esposo me va a decir, no, te están diciendo que no hay. Y yo, no, es que sí va a vivir. Sí va a vivir, o sea, yo sé que Dios va a hacer un milagro. Yo sé, ahí también viene como ese choque. Claro. Entonces, llega un momento en el que me platican llega un especialista que me dice, yo le voy a hacer la traqueostomía. Y ahí me cae el 20 de la seriedad de lo que ella iba a vivir. Ella me explica que hay que quitarle el tumor, cortarlo, pero para poder cortarlo ellos tenían que asegurar la vía aérea para que ella pudiera respirar. Ella respiraba porque estaba dentro de mi panza, pero una vez sacándola, lo más probable es que ella no respirara porque pues no estaba, forma, ¿no? estaba obstruido, exactamente. Entonces me dice, le vamos a hacer un huequito aquí, se le va a meter un tubo, pero sus vías aéreas son muy chiquitas, hay que manipular. Me dijo, yo soy especialista en esto, los doctores me explicaron, confía, es la mejor que puedes encontrar en el país. Y yo, ok, o sea, pero ella me empieza a explicar como el proceso que ella va a vivir y a mí me cae el 20 y empiezo a tener la ansiedad de, ¿va a sufrir? ¿Le va a doler? No quiero que sienta, no quiero que lo duela, no quiero esto. Entonces empiezo yo a ponerles peros a los doctores o especificaciones de lo que sí y lo que no podían hacer. O sea, le dije sí, ¿por qué? Porque si ellos no lograban salvar la vía aérea y lograban que mi bebé naciera, se venía un tema de una discapacidad fuertísima. O sea, podía haber discapacidad cerebral, podía haber muerte neuronal, podía haber daño motriz. Daño motriz, o sea, estábamos hablando de muchísimas cosas. Y mi esposo les decía, yo me puedo llevar a una bebé así a casa, pero ¿qué va a pasar el día que mi esposa y yo muramos? O sea, ¿quién la va a atender? Porque la discapacidad es eso. La discapacidad para un papá no nada más queda en el diagnóstico, es preocuparte toda tu vida de quién se va a hacer cargo de mi bebé, quién lo va a ver. O sea, sus otras hermanas no pueden detenerse, no pueden detener su vida por ella. Y era nuestra preocupación de papás, y cuando nosotros seamos viejitos, si ella ya no puede, ¿quién la va a atender? Eran tantas cosas. Tantos panoramas, ¿no? Ahí también es un punto que me preguntabas, ¿qué cambió tu vida? Para mí, una de las cosas más importantes es cómo miro ahora la discapacidad. No es que antes no la mirara con empatía, pero no la miraba consciente. No la miraba consciente de lo que implica una discapacidad. Lo que pasaron los papás antes, porque también es un duelo, desde que te dan el diagnóstico, lo que pasan cuando nace el bebé, cuando hay síndrome de Down, autismo, no sé, diferentes diagnósticos, cómo vives con eso, la angustia de constantemente ahora tengo que cuidar a mi bebé, y como papás siempre estamos cuidando a nuestros hijos, siempre, pero sabes que es un bebé que vas a tener que cuidar toda tu vida, toda su vida. Entonces teníamos tanto miedo de eso. Entonces yo les decía, a ver, si no logran liberar la vía aérea en el tiempo que necesitan liberarla, porque solo había un tiempo, y si en ese tiempo no la liberaban, entonces empezaban los problemas de oxigenación, y al ver problemas de oxigenación había problemas de daño, exactamente. Entonces yo le decía, después de 5 minutos ya no quiero que le hagan nada, o sea, no quiero que le hagan nada. Entonces empezamos como a dialogar este tema de que sí, que no. Llega el día de la cesárea, empiezan nuevamente, es el mismo proceso, empiezo a temblar, empieza la ansiedad, el miedo, me pasan a la sala, me dice la enfermera Mónica, me dice, Ale, vas a ver mucha gente, muchísima gente en el quirófano, no te espantes, cada uno tiene una función especial. Creo que eran más de 50 médicos dentro de el quirófano. Cada uno tenía su función específica, desde el que iba a abrir, el que iba a hacer la traqueostomía, el que iba a cortar, cada uno. El tiempo para ellos valía oro, cada segundo. Entonces, mi cirugía no fue una cirugía normal. A mí me tuvieron que dormir completamente. O sea, me pusieron la raquia, me durmieron primero como una cesárea normal y después me durmieron completamente. Porque de esa manera la dormían a ella también, para que ella no pudiera sentir dolor.
Entonces, al dormirme a mí, la sacaban dormida a ella también. También estuve conectada a una máquina para que estuvieran listos para transfundirme sangre. Y también fue un impacto muy fuerte y fue algo que me desestabilizó porque yo no había leído como las especificaciones de lo que significaba que me transfundieran sangre. Podía haber muchas enfermedades después de la transfusión de sangre. Y ves que te comenté que todos los doctores se presentaron. Sí. Entonces, al final se presenta el anestesiólogo. Y me dice el anestesiólogo, Ale, soy experto en el tema, te voy a tratar de esta manera, pero necesito que por favor hagas algo por mí. Necesito que te despidas de tu esposo, porque es una cirugía muy complicada. Todos vamos a echarle ganas aquí, pero no te puedo mentir. Es una cirugía en donde tu vida y la de tu bebita corren riesgo. Entonces, pues, a lo mejor es como una noticia fuerte, Sí. pero al mismo tiempo sí lo agradezco. Agradezco haber pasado ese momento porque no sabía yo si iba a regresar o no. Entonces hablé con él, le encargué mucho a mis bebitas, pues nos despedimos y esa es otra Ale, es como un Ale antes de ese día y una Ale después. Yo después de ese día valoro, o sea, realmente valoro la vida que hoy tengo. Siento que no es que antes no la valorara, pero siento que al estar tan cerquita de esa situación, llegas a valorar como un tesoro tu vida. Y desde ese momento también, una de las promesas que yo le hice a mi bebita cuando me la entregaron es que iba a cuidar de mí. ¿Te acuerdas que platicamos de eso? Porque me había costado muchos meses atrás cuidar de mí. Y yo hice esa promesa a ella, de cuidar de mí yo le dije, mira, voy a vivir mi vida tan plenamente que voy a honrar tu vida también. Eso se lo dije al final, cuando a mí me la entregaron. Llega el momento de la cirugía, me duermen. Cuando yo abro los ojos, la primera persona que veo es a Mónica. Y yo le digo, Mónica. Le dije, Mónica, se salvó mi bebé. Y me dijo, no, chiquita, no se salvó. Y me dije, Moni, ¿y sufrió mi bebé? No, me dice. Me dijo, pero te voy a decir una cosa, es una guerrera, me dice. Es una guerrera, como su mamá. Y me dijo, sí luchó, Ale, sí luchó. Me dijo, pero pues Dios tenía otros planes para ella. Entonces me pasan a otro espacio y ya de ahí me dicen, ¿quieres conocerla? Y dije, yo había dicho que no quería verla porque no sabía yo cómo iba a reaccionar, pero no me podía ir sin verla, sin conocerla, así que pedí que le quitaran el tumor y me la pudieran entregar, pero sin el tumor. Yo no quería recordarla con el tumor. Mi esposo sí la vio así, pero yo no la quería recordar así. Cuando me la entregan, ay no, de verdad a mí se me olvidó todo. La vi, ay Cari, de verdad tan hermosa mi niña, tan bonita, tan hermosa. Digo, a todos que me preguntan, tenía unas pestañotas, una naricita. Y pues ahí hablé con ella. Y ahí fue donde le hice muchas promesas. Y una de las razones por las que yo estoy aquí y empecé a crear contenido es porque yo le dije, yo siempre le digo a mis hijas, mamita, le dije, mira mamita, yo no me voy a quedar con ganas de nada. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Claro, sin dañar a nadie. Pero yo le hice muchas promesas a ella y yo me siento muy orgullosa de mí porque yo se las he ido cumpliendo. Le dije, voy a cuidar de mí y he cuidado de mí mentalmente, físicamente, porque después de una pérdida es lo que más te cuesta trabajo, cuidarte de ti.
cuidar de ti. Yo me di el permiso de sentir ese duelo, de sentir ese enojo, pero llegó un momento en el que dije, justo fue cuando yo regresé a trabajar, dije, Ale, hay que peinarse, Ale, hay que arreglarse, Ale, hay que seguir caminando. Pero fue a raíz de esa promesa que yo le hice. Si yo no le hacía esa promesa a Cari, yo me hubiera ido abajo, porque yo me conozco. Pero yo le hice esa promesa y esa promesa se la hice forzándome a mí a continuar. Y hoy me agarro fuerte y hay días que no me quiero parar. Hay días en los que de verdad me cuesta trabajo pararme. Y yo digo, no, yo le hice esa promesa. Y si ella está allá arriba y está bien y está en paz, yo también estoy bien, porque al final lo que una mamá quiere es que sus hijos estén bien. Y yo no podía ser tan egoísta de decir, yo la necesito aquí, ¿sabes? Porque llegué a encapricharme, a gritar, Aferrarte. yo la quiero aquí, yo la quiero aquí. Pero al final ella, en este mundo, para ella era un mundo muy doloroso. Iban a venir muchas cirugías, desafíos, cirugías. O sea, hablábamos de, yo les decía a los doctores, ¿cuántos meses de cirugías? Y se miraban entre ellos y me decían, no, es que son años de cirugías. Y mi esposo me decía, es que si es una niña, te imaginas su carita, o sea, toda llena de cicatrices, ¿cómo le puede llegar a afectar? O sea, sufríamos tantas cosas futuras, pero al final este era un mundo, pues, que iba a ser muy doloroso para ella, muy doloroso para ella. Y de ahí me agarro. No es que no quisiera yo tenerla aquí, pero de eso me agarro para decir, allá está bien. Allá con Dios, ella está bien. Y aquí lo que nos queda es ser fuertes y seguir caminando. Así es, Ale. ¿Qué mensaje quisieras dejarle a esas mamis que hoy, pues tal vez se identifican en cierta medida con tu historia? Hablábamos de resignación, ¿te acuerdas? A veces creemos que resignarnos es olvidar, es dar pasos, ir dejando a ese ser que amamos atrás, ya sea tus hijos, tu papá, tu pareja, no sé, quien hayas tenido que dejar. Y resignarnos no es dejar a nadie atrás, es seguir caminando con ellos, en el corazón, en la mente, es seguir caminando con ellos, pero sin dolor, sin ese dolor tan intenso, sin esa frustración. Nunca los vas a olvidar. Aprendes a caminar, cada día sí duele menos, cada día duele menos, pero resignarnos es decir, hay que continuar, pero no vamos a olvidar. Y a veces, pues sí, a veces las personas creen que se olvida o vemos a la persona feliz en la calle, ay, qué bueno que ya pasó. No pasa, no pasa, nunca pasa, pero hay algo que se llama resignación. Yo podría decirles que atraviesen todas las etapas del duelo, desde el dolor, el enojo, la tristeza, la rabia, atraviesa todo, vívelo, porque si no lo vives en algún momento se va a volver a manifestar. Vive las etapas del duelo como tienen que ser y después resígnate. O sea, es una palabra fuerte, pero hay que tener resignación para poder continuar, porque para mí la resignación ha sido importante porque me ha ayudado a aceptar. Cuando yo no quería aceptarlo y me frustraba, yo peleaba con Dios, peleaba con la vida, peleaba con mi mamá, peleaba con mi esposo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuestionabas, ¿no? Y cuando tú te resignas, ya no es por qué, ya es qué voy a hacer con este dolor que tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a continuar? Por eso para mí la resignación ha sido importante en esta etapa. Para mí es igual a aceptar. Esta es la vida que me tocó. O sea, esta es la vida que me tocó. Me tocó ser mamá de 4 bebés. 2 las tengo aquí, 2 los tiene Dios. ¿Y qué voy a hacer con esto? Continuar. Tener que continuar. Yo sé que hay procesos muy diferentes de duelo. No todos lo procesamos igual. No todos es de la misma manera. Pero pues acercarse a especialistas. No le tengan miedo a la terapia. No le tengan miedo a los psiquiatras,
a la medicación. Hay mucha desinformación sobre este tema y es importante tomarnos de las manos de especialistas, psicólogos, tanatólogos, psiquiatras, medicación, lo que a ti te funcione, pero acompañarte, porque este acompañamiento para mí ha sido muy importante, este acompañamiento, el no aislarme, el hablarlo. Permitirte hablarlo. Al principio no lo querías hablar. ¿Cuándo te sentiste que podías hablarlo? Mira, a mí me pasaba algo. Yo sentía que iba a hartar a la gente. O sea, si me preguntaban cómo estás y yo, rápido, sí, bien, pues me siento triste, pero bien. O sea, pero no porque no quisiera hablarlo. Yo sentía que la gente se iba a hartar de mí. Y al final la gente que te ama, la gente que de verdad se interesa, te va a escuchar. Las veces que sean necesarias escucharte. Se va a sentar contigo, va a ir a verte, no importa las veces que se lo digas. La gente que le interesas te va a escuchar. Entonces, pues era más que nada eso, o sea, que yo sentía que mi dolor podía incomodar a alguien. Incluso me pasa ahorita en las redes sociales. A veces, es un día difícil y yo quisiera hablar y hablar y hablar de ella. Y digo, no, quito la cámara, digo, no, porque se pueden aburrir, se pueden hartar o pueden decir, ya les está haciendo la víctima. Pero al final, créanme que hablarlo es sanador, es parte del proceso, es parte del duelo. De irlo acomodando. Sí, si tú estás del otro lado, si tu esposa está pasando por eso, tu amiga, tu hermana, alguien, escúchala las veces que sean necesarias, y no solamente en duelos que impliquen pérdidas, sino también divorcios, también, o sea, diferentes pérdidas, ¿verdad? Ahorita no se me vienen a la mente todas, pero diferentes pérdidas o situaciones, escuchar, acompañar. A veces no necesitamos consejos, solo necesitamos ser escuchados. Acompañados, así es. Así es. Ale, te agradezco muchísimo. Sé que deben de haber muchos comentarios que con calma en tu casa los podrás leer. Te agradezco con el alma el que hayas venido. Es de valientes y espero le pueda aportar mucho a esa mujer que en este momento lo está atravesando también. Yo también espero eso. Es difícil estar hoy aquí, o sea, es difícil emocionalmente estar hoy aquí, pero todas las mujeres que me han escrito, que han sido varias, me dieron la fuerza de verdad de estar aquí y de visibilizar anteriormente las pérdidas gestacionales, perinatales, en general, de los hijos. Son ellas. Así es. Gracias, Ale. Gracias, Cari. Gracias, Cari.